revolucionario de las Fuerzas Armadas, que no hice con Salón Vanessa y con Salón Oscar, que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Listo, ya, ahora sí, aclarado el tema. Bien, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Vamos a pedir la intervención, vamos a conversar un poquito para dinamizar la clase, ¿no? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Será un gobierno revolucionario? ¿Será un gobierno revolucionario? Reformista. Verdaderamente. ¿Será un gobierno revolucionario? Reformista. Bueno, ¿quién lo llamó revolucionario? El mismo Velasco va a llamar a esta etapa un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas, Osquitar? Vamos a pedir la intervención del gran Osquitar. Osquitar, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas, Osquitar? ¿De qué, amigo? ¿De ¿Qué qué? opinas? ¿Tú crees que está bien llamarlo gobierno revolucionario? Porque es igual, ustedes, muchachos, en historia hay posiciones, ¿no? Hay posiciones, no es que acá hay una cuestión a rajatabla, que es así como las matemáticas, ¿no? 2 más 2, 4, no. Aquí en historia hay posiciones. Hay Reformista, planteamientos amigo. que sí plantean que son revolucionarios, otros que no, que son reformistas. ¿Tú qué opinas, mi querido Osquita? Es reformista, amigo, reformista. Es reformista. ¿Te Sí, das cuenta? así es. Ahora, hay otras posiciones que plantean que no, que sí van a alterar, mira, a la estructura económica del Bueno, cierto. país y por ende también la estructura social, ¿no? Algunos plantean eso. En el caso del historiador Oscar, él plantea que son reformas. ¿Te das cuenta? Entonces, hay posiciones. Lo que quiero que entiendas es que en la historia no es, ¿no?, una ciencia así como las matemáticas. Simplemente por eso, cuando tú ves a algún libro, una posición, tú puedes plantear según el historiador tal, ¿no? Según el historiador tal, plantea que este gobierno es de este tipo. Y según el historiador tal, ahora, las diferencias no son abismales. No son abismales. Ahora, ¿por qué reformistas? Osquita, ¿por qué reformistas? Mi querido Osquita, ¿no? Estamos haciendo una entrevista al historiador Oscar Patricio. Gracias, Alex. Reformistas porque lo que trataban de hacer era cumplir el clamor popular, pero desde arriba. O sea, normalmente debieron haber sido medidas con un plan para transformar la sociedad y la economía, pero con un proyecto. Lo que ellos estaban haciendo es respondiendo a posibles levantamientos que ya se habían dado, como por ejemplo lo de el MIR y todo ello. La llamada revolución desde arriba, ¿no, Oscar? La Así llamada es. revolución desde arriba. Algunos van a llamar a esto la revolución desde arriba. Imagínate, ¿no? Entonces, lo que quiero que tú analices y entiendas es esto, ¿no? Hay diversas posiciones, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? No. Simplemente hay posiciones y no se trata de que uno tenga la razón y el otro no tenga la razón. De repente tú vas a ser un historiador y vas a escribir tu libro, tu tesis, y vas a tener otro planteamiento. Bueno, lo cierto es que estas reformas de Velasco van a cambiar, ¿no? Van a cambiar la economía y van a cambiar la sociedad del país. Una cosa fue el Perú antes de Velasco, antes de las reformas, y otra cosa va a ser el Perú después de las reformas. ¿Me entienden? Y bueno, vamos a ver qué cambió, qué pasó. Ahora, la pregunta de Rosemary, Kenneth, Carlos, la pregunta es, ¿estos cambios obedecen netamente a la voluntad de las Fuerzas Armadas? Ellos se levantaron en la mañana y dijeron, el Perú tiene que cambiar, pobrecitos mis campesinos, el Perú está mal. Obedece a su sentimiento de posición, ¿no? A su posición de clase, se podría decir, ¿o a qué No, obedece? ¿Qué dicen? Tenían miedo de una revolución del pueblo. no, Como lo dijo bien Osquitar, ¿no? Osquitar, la historia la hacen las personas, los personajes. Si Velasco, mira, no hubiera vivido, el piurano de clase media, de media baja, que vino a Lima y se mete al servicio militar obligatorio, un hombre que no es de familia y que hizo carrera militar, uno de los pocos casos que desde abajo va a hacer carrera militar y va a llegar a ser general y va a llegar a ser jefe de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los militares que tienen contacto con el Perú profundo. Velasco Alvarado va a enseñar dentro del ejército y va a ser destacado muchas veces a la selva.
Velasco conoce, y los militares conocen porque van a ser constantemente llevados a diferentes lugares del Perú. Y van a ver la miseria, ¿no? Van a ver la pobreza, el olvido. Entonces, por ahí, el personaje de Velasco tiene un contacto, ¿no? Con la realidad nacional. Pero igual, si Velasco no hubiera existido, las reformas o los cambios en el Perú se hubieran dado o no se hubieran dado. ¿Ustedes qué dicen? Hablando, por ejemplo, de la reforma agraria. La reforma agraria, ¿se hubiera dado o no se hubiera dado? Era necesario, dice Héctor. Era necesario. ¿Por qué era necesario, Héctor? ¿Por qué era necesario, Bebito Fiu Fiu? ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria la independencia? Porque existen condiciones sociales y económicas, mira, que están por encima de la voluntad de cualquier persona o por encima de la voluntad de cualquier grupo social, porque son condiciones sociales y económicas, mira, que van a llegar tarde o temprano a cambios. Eso no lo puedes parar, ¿me entiendes? No lo vas a parar con la fuerza. Le intentaron parar estos cambios con la violencia. No se puede hacer eso. No, por más que tengas un gobierno fascista, autoritario, no vas a poder controlar. El pueblo es más fuerte. Estos cambios se van a dar tarde o temprano. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Simplemente aceleran esto, ¿no? Aceleran lo que se iba a dar. Lo que tal vez sin la presencia y la acción de las Fuerzas Armadas, tal vez se hubieran demorado un poco más. Pero tarde o temprano se iba a dar la reforma agraria. ¿Me entiendes? O se iba a dar con una gran revolución comunista o socialista, o se iba a dar con una gran acción popular de los campesinos, dirigidos por, de repente, Profe, por líderes que plantean reformas sociales, como el grupo de Belaúnde Terry, ¿no? Como el grupo de Acción Popular, que también planteaba reformas, pero que no pudieron hacer, o liderados por parte de la izquierda más moderada, o liderados por el anarquismo, pero las cosas se iban a dar. El gobierno de Velasco Alvarado lo que hace es hacer lo que debió hacer la clase dirigente o la clase gobernante en el Perú, ¿no? Generar los cambios sociales y económicos para evitar una convulsión social en el país. Pero no lo hicieron. Velasco sí lo hizo. Y fue más allá. Y no solo hizo la reforma agraria, sino que fue más allá, ¿no? Con su plan. ¿Qué plan? ¿Qué plan? Inca. Sí, Carlitos Arévalo, el plan Inca, ¿no, Alonso? Carlitos, es que lo que hace Velasco es lo que planteaba el APRA, es lo que planteaban los sectores reformistas como el APRA, ¿no? Los sectores reformistas como Acción Popular, pero fue más allá. Y como fue más allá, se acercaba más a lo que planteaba qué grupo. Fue más allá. Se acerca entonces a lo que planteaba ¿qué grupo? Los socialistas, el Partido Comunista del Perú. Por eso el gobierno va a tener apoyo de muchos izquierdistas. El ideólogo Carlos Delgado, que estuvo muy ligado al APRA, va a ser prácticamente el asesor personal de Velasco. Héctor Béjar, un exguerrillero, va a trabajar para Velasco. Mucha gente de izquierda plantea que es la primera parte para una llegada al socialismo. Es más, Velasco va a plantear, mira, una política donde dice ni capitalista ni comunista, ¿no? En el extranjero llaman a esto el proyecto peruano, el experimento peruano, porque era algo No era nuevo. peruano, era yugoslavo más que todo, profesor. Así es, ¿no? Un cambio con identidad, pero se acercaba más a las relaciones comerciales con la URSS, con los países socialistas, ¿no? Van a tener relaciones comerciales en el aspecto militar, vienen armas, aviones, soviéticos, van a tener contacto comercial, nuevamente reanuda el contacto con Cuba, ¿no? Mira, con China. Pues en serio, sí. Y el Perú, Lima va a ser una de la sede de la reunión donde no participa Estados Unidos y la URSS, participan varios países del mundo, menos Estados Unidos y la URSS. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? Los países no alineados. ¿No? Entonces, el Perú entra a este grupo de los países no alineados. Muy bien, mira, planteando cambios.
Perú, Velasco Alvarado, su intención, acabar con la dependencia extranjera y acabar con la oligarquía feudal o la oligarquía semifeudal que existía en el Perú. Con el plan, ¿qué plan? Inca. Inca, el plan Inca. Vamos a ver cómo Velasco Alvarado aplica el plan Inca. Primero toma el poder, da un golpe de Estado en 1968. Pretexto para el golpe, La página 11. Página el 11. escándalo de la página 11. Loret de Mola denuncia la pérdida de la página 11, donde se establecía Belaúnde entra al Perú planteando dos cosas, ¿no? Voy a resolver el problema del agro, ¿no? Con una reforma agraria, compañeros. Y voy a resolver el problema con la IPC que no quiere pagar, la IPC que se cree dueña del subsuelo y no quiere pagar lo que el Estado, ¿no? Y el pueblo peruano entiende que la IPC no está pagando lo justo y que es un enclave norteamericano en el país, un enclave. ¿Qué es un enclave? Prácticamente un territorio extranjero en nuestro país. Y existían varios enclaves. Las empresas extranjeras se manejaban como enclaves. Profe, no al capital extranjero. No, está bien que venga el capital extranjero. El Perú necesita del capital extranjero. El Perú necesita de la experiencia, necesita de la tecnología extranjera. Pero prácticamente el Perú era como su chacra. Hacían lo que les daba la gana. ¿Me entienden? Imagínate, lo que les daba la gana. Y eso no se podía dar. Bueno, ¿qué hace Belaúnde? Hace un acta de talara donde no resuelve pues totalmente el problema con la IPC. Hay descontento y se viene la página 11, el escándalo, y ese va a ser el pretexto para que Velasco Alvarado tome el poder. Ahora, promete solucionar el problema del agro. Lo soluciona Belaúnde, hace una reforma agraria, hace una verdadera reforma agraria. Nada, nada. Limitada, no choca con los intereses oligárquicos, no choca con la tierra de los grandes hacendados, no choca con la tierra que los campesinos querían, ¿no? No lo hace. Bueno, entonces ya sabes cuál es la causa real por la cual las Fuerzas Armadas toman el poder. La causa real no es el escándalo de la página 11, que corrupción, gobierno corrupto, no. La causa real es la incapacidad de Belaúnde para poder crear las transformaciones, ¿no? Las reformas que el gobierno, o perdón, que las Fuerzas Armadas estaban planteando, ¿no? La Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, principalmente impulsadas por los oficiales del Ejército, porque los oficiales del Ejército han estudiado, ¿dónde? ¿Han estudiado dónde? Fuera de las Américas. Muy bien, pero en el Perú, en el En el CAE, CAI. ¿no? CAM, En el CAM. CAE, Centro de Altos Estudios, mira, Militares. Bien, muchachos, entonces entra Velasco Alvarado, aplica el plan Inca, acaba con el Parlamento, la Constitución de 1933 es anulada y se gobierna con un estatuto. El estatuto revolucionario. Ashley dice, profe, esto no tiene nada que ver con impedir lo de la revolución cubana. Claro que tiene que ver, Ashley. Claro que tiene que ver. Las Fuerzas Armadas están viendo, están observando cómo aparece el MIR y el ELN, cómo la influencia de la revolución cubana ya está acá. ¿Me entienden? Entonces, lo que hace Velasco Alvarado simplemente es hacer, mira, hacer lo que la derecha debió hacer hace tiempo, mira, y es hacer lo que se viene planteando en el extranjero. O sea, lo que Velasco hace no es algo nuevo, no es algo que asuste, por ejemplo, mira, con la medida de reforma agraria, no era algo que asuste a los países como Estados Unidos, ¿no? O países europeos. Se plantea que ya en América Latina se acabe con el sistema feudal, ¿entienden? Lo que sí no le va a gustar es que choque con sus empresas, obviamente, ¿no? Eso no les va a gustar, definitivamente. Muy bien, pero sí tiene que ver, porque el MIR y el ELN es una experiencia de que pueden aparecer más grupos revolucionarios. Y con la experiencia de la derrota del MIR y el ELN, estos grupos pueden cambiar su estrategia y pueden llegar más a los campesinos. Y esto se puede radicalizar. ¿Me entienden? Muy bien. Vamos a escuchar a Velasco, ¿le parece? Vamos a escuchar a Velasco. Por aquí hay discurso de Velasco Alvarado. Mírenme, vamos a ver un discurso cuando toma el poder.
Discurso de Velasco Alvarado. Tengo fotos de Alvarado. Velasco Alvarado en mi casa, pero igual desacuerdo con sus políticas. Porque mi bisabuelo era militar, pero igual tengo sus fotos. ¿Qué dices, mi querido bebé? ¿Qué dijiste, Alonso? ¿Que tu tío es Velasco? Cuenta, Alonso, cuenta. Es que no escucho bien, no tengo buena salida, mis audífonos se han perdido. Cuenta, Alonsín. Escuchen. Que como una dolorosa herida, el problema de la Brey Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano la vibrante expresión de nuestro himno. Somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es desde este momento un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado. Y acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brey Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, la 185 reclamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Ahí está. Palabras de Velasco Alvarado. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido lo que ha planteado Velasco Alvarado? ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? Tiene la voz de tu tío Mauricio, sí, no voz de borracho, ¿no? Muy bien. Entonces, Velasco, ¿qué está planteando en el discurso? Dime, si lo han entendido, dime. ¿Qué está anunciando Velasco? Está haciendo un anuncio a la nación. Alonso dice que tiene la foto de Velasco en mi casa, pero mi familia es tradicionalmente de derecha, también de Morales Bermúdez. Ya pregúntale, papá, a tu papá y a tu mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué la historia con Velasco y las fotos con Velasco? Pregunta, bebé. Es una fuente histórica importante, Alonso, que tienes que aprovechar. Pregunta por qué tenía una foto con Velasco. Y ahí te van a explicar. De repente tenían ahí algún tipo de beneficio, colaboraban. Cuéntame. Ah, tu familia era militar. Ah, mira, ve. Ah, ya está ahí la respuesta. ¿Qué anuncia Velasco en el discurso que acaban de escuchar? ¿Qué anuncia Velasco, muchachos, en el discurso que acaban de escuchar? Qué lindo es la tecnología, ¿no? Cómo podemos tener el discurso y el video de Velasco. En este discurso está Velasco con todos los militares y ahí está Morales Bermúdez, como uno de los militares más de las Fuerzas Armadas. Anuncia la nulidad del acta de Talara y anuncia que el ejército está tomando posesión de toda la Brey Pariñas. Está tomando posesión y le está dando una patada en el poto a la IPC, a la International Petroleum Company, y declara ese día como el Día de la Dignidad Nacional. Él impone, ¿saben qué? Se crea el Día de la Dignidad Nacional como un gobierno pues autoritario, dictatorial. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sustenta Velasco este gobierno dictatorial, no?
Él plantea, señores, tenemos que hacerlo desde arriba. Desde abajo no se puede. Va a ser lento. La oligarquía lo va a impedir. ¿Me entienden? Campesinos se van a organizar, pero la oligarquía va a buscar impedir estos cambios, estas reformas. ¿Entienden? Todo esto tiene que darse desde arriba, bajo la dirección, mira, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso Velasco va a crear la CTRP, la Central de Trabajadores Revolucionarios del Perú, para dirigir la lucha obrera, ¿no? La Confederación Nacional de Campesinos del Perú, para dirigir a los campesinos desde el gobierno. Bueno, Día de la Dignidad Nacional, se toman las instalaciones de la IPC y después se indemniza, ¿no? A la IPC. No hay que chocar, no hay que chocar. Velasco va a expropiar, pero luego, hey, norteamericanos, toman, ¿cuánto te debo? No sé cuánto vale la empresa, toma, te pago. ¿Estamos bien? Esto es justo, te estoy pagando, para que no digas que yo te estoy votando así nomás. Entonces va a haber una expropiación negociada. Tampoco es que pum, le quitamos y ahí nomás quedó. No, muy bien, IPC. IPC, así comienza el gobierno de las Fuerzas Armadas, con la expropiación de la IPC, devolviéndole, según Velasco Alvarado, la dignidad nacional al Perú, ¿no? Como un ejemplo. Y luego, pues, se aplicará, para acabar con la oligarquía feudal, la ley de reforma agraria. Ley de reforma agraria. ¿Quieres escuchar el discurso de Velasco Alvarado con respecto a la reforma agraria? ¿Quieres escucharlo, bebé? ¿Quieres escucharlo rapidito, ya? Y con eso terminamos con los discursos y ya vamos nomás ya. Esta es la parte importante de Velasco y es la parte que hay que entender, ¿no? Vamos al discurso de Velasquito, Velasco, cuando plantea la ley de la reforma agraria, campesino, el patrón ya no vivirá de tu miseria, ¿no? Imagínate. Bueno, eso no es, eso es propaganda, eso es propaganda. Mientras tanto vamos viendo la diapositiva, vamos viendo la diapositiva de Juan Velasco Alvarado. Rapidito nomás, pim, ahí está. Gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Mira, ya vimos esto, recuerda, ahí está el acta de Talar, hacemos un pequeño repasito aprovechando que están las imágenes acá, ¿no? El Banco de la Nación, la ley de reforma agraria que fue limitada, mira, y Perú, primer productor de harina de pescado, ¿no? Mira, qué bonito. Ahí están los movimientos guerrilleros, el MIR, de la Puente Uceda, Héctor Béjar, del ELN, mira, Hugo Blanco, que radicalizaba la toma de tierras en la Convención Cusco, los movimientos campesinos se hacían más fuertes ante este fracaso de la ley de reforma agraria. La COPOC, la Cooperación Popular, que es la Minca Republicana, y el arquitecto Fernando Belaúnde haciendo gran variedad de obras, ¿no? Bueno, aquí está el pretexto para el golpe de Estado, el escándalo de la página 11, la pérdida de la página 11. Ahí está. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gobierno revolucionario, mira, ideas que nacen del CAE, mira, deterioro económico y político. El Perú necesita desarrollar la industria, una economía industrial, lo que ahorita se pide, ¿no? Ahorita se está pidiendo que el Perú desarrolle la industria, que haya más trabajo y un mercado interno, ¿no? Un mercado, además la oposición a la alianza APRA-1. No podemos permitir que la alianza del APRA y UNO, que representan a la oligarquía, entren al poder. Y limitar a las guerrillas, al avance comunista o socialista en el Perú. Ahí está, pretexto, desaparece la página 11 y Velasco Alvarado toma el poder. En su manifiesto revolucionario plantea por qué toman el poder y plantea qué es lo que van a hacer de aquí adelante, ¿no? Mira, qué bonito, plan INCAT, plan de transformación, acabar con la dependencia extranjera y acabar con la oligarquía semifeudal en el Perú. Ya no hay constitución de 1933, el estatuto revolucionario. ¿Y cómo se llaman las leyes que aparecen en un gobierno dictatorial, muchachos? ¿Cómo se llaman las leyes que aparecen en un gobierno dictatorial? ¿Cómo se llaman, bebitos? ¿Cómo se llaman? Se llaman, muy bien, decreto, ¿no? Decretos ley, decretos ley. Qué bonito, los decretos ley. Eso lo ves en tu curso de economía y cívica, ¿no? Estatuto revolucionario, nulidad del acta de Talara, expropian la refinería, expropian todos los yacimientos de la Brea y Pariñas y se decreta el Día de la Dignidad Nacional. Mira, ahí está el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas. Finalidad, eliminar el latifundio y minifundio, las haciendas. Mira,
se desarrolla la ley de reforma agraria. Escuchemos. También tiene su canción, a Velasco, tiene su himno, el himno de la revolución. Que ese que estás escuchando, no, ese no. Pero hay un himno que ya después lo puedes buscar tú en YouTube, papá. Todo está en YouTube. Ahí lo tienes. Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día, el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria. Y al hacerlo, ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. La participación real del pueblo en la riqueza y el destino de la patria, dice, ¿no? Velasco, un discurso, mira, que es bonito, ¿no? Que es bonito y que es real, ¿no? El detalle es, claro, la teoría siempre es bonita, la teoría siempre es hermosa, y que los campesinos dejen de ser siervos de la gleba definitivamente es positivo, ¿no? El detalle es que hacer las cosas es compleja, que realizar cambios drásticos no es tan fácil, no es simple, ¿me entienden? Y vamos a verlo, a estos cambios, muchachos, y estas reformas tienen que ser sostenibles a largo plazo, tienen que continuar, porque tienen que ir acompañados de un desarrollo muy importante que muchachos, que es la educación, ¿no? Que es la educación. Educación. Entonces, tanto la reforma agraria y tanto como acabar con la dependencia extranjera, necesita de preparación, necesita de tecnificación. Imagínate. ¿Me entiendes? Pero esta reforma agraria va a devolver nuevamente, va a devolver al campesino, mira, su libertad, ¿no? Libertad que no tenía, especialmente en la sierra, como siervos de la gleba, yanaconas, dominados y explotados y arrodillándose ante los señores, ante los grandes gamonales. Y ahorita vamos a ver un videíto vamos a ver chiquitito, uno chiquitito nada más, para que veas cómo se desarrolla, cómo era esta época, ¿no? Mejor vamos a verlo ahorita. Mira, ve, hay un documental muy importante que a los que les interesa el tema, y algunos acá, hay unos chicos que les interesa bastante la historia, hay un documental que se llama La Revolución y la Tierra, que fue el documental más exitoso que ha tenido el Perú, porque un documental nadie lo ve, ¿no? Pocos lo ven, pero ese documental estuvo buen tiempo en el cine, imagínate. Y por una buena campaña también publicitaria, ¿no? Una buena campaña publicitaria que hicieron, mofándose de la oligarquía, haciendo cositas muy interesantes, ¿no? Marketing. Y eso lo puedes ver. Ya sabes, ¿cómo se llama esa? Se llama La Revolución y la Tierra, donde vas a ver ambas posiciones con respecto a estos cambios que se van a desarrollar en el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas. Yo lo he bajado yo hace mucho tiempo, pero hasta buscarlo, mejor lo volvemos a bajar. Al toque nomás. Chiquitita, nomás chiquitita, porque quiero que veas algunas imágenes bien bonitas. Mientras tanto, entonces, Velasco Alvarado le entrega la tierra a los campesinos, bajo el lema, campesino el patrón no vivirá de tu miseria. El patrón no vivirá de tu miseria. Imagínate, pero le entrega a los campesinos tierritas, parcelas de tierra,
¿Ah? Le entrega a los campesinos parcela de tierra y volvemos a una época como lo fue la época del mundo incaico. ¿Ah? ¿Así fue? ¿Así fue? No, no. No fue así. No, 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 no. No es que va a crear, no es que te va a entregar, toma tu pedazo de tierra, toma tu tierrita. No, no es así. Las grandes haciendas agroexportadoras de la costa, ¿en qué se van a convertir, mis queridos bebés? ¿En qué se van a convertir? Las grandes se van a convertir, van a seguir siendo haciendas, ¿ya? Pero se van a convertir en empresas manejadas por los campesinos. En empresas manejadas por campesinos, las CAPs. Las CAPs, las cooperativas agrarias de producción social. CAPs, 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 CAPs. Las cooperativas agrarias de producción social y los latifundios de la sierra, que no eran tan productivas, que no eran para mercado exterior, se van a convertir en las SAIS, sociedades agrarias de interés social. ¿Ves? Que van a ser administrados por los propios campesinos, obviamente dirigidos por gente del gobierno militar, ¿no? Imagínate, el campesino es el dueño de la empresa, los campesinos. Ellos van a ganar, van a obtener y se van a repartir las ganancias. Hay una gran emoción, un romanticismo grande, que en los primeros años va a alcanzar un desarrollo. Sí, va a alcanzar un desarrollo, pero que al final no van a dar los resultados esperados a corto, ¿no?, plazo, porque a mediano y largo plazo, estas reformas son a mediano y largo plazo. Faltaba educación, faltaba tecnificación, preparación. Obviamente un campesino de la noche a la mañana va a ser el dueño de la hacienda, no va a saber qué hacer, pues. No va a saber qué hacer, ¿no? Faltaba tiempo, que este campesino vaya avanzando, que tenga la platita, que su hijo vaya a estudiar, que su hijo avance, que su hijo crezca, que su hijo sepa cómo manejar las cosas. Entonces, a mediano, a corto plazo, no va a dar grandes resultados. No va a dar grandes resultados, mira, y la producción de la agraria de exportación va a disminuir. Vamos a ver, acá tengo el videito, ojalá que se pueda ver. Veamos. Ojalá que no se vea lajeado. Otra vez. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Wando. And I would like you to share my impressions. Will you come with me? This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th century, but it could easily be. This is Peru in the 20th century. Mira esta imagen. ¿Ves? El Yanacona cómo se arrodilla ante el dueño de la tierra. ¿Se dan cuenta? Cómo se arrodilla, cómo el dueño, el taita, ¿no?, el hacendado, el gabonal, lo va a tocar, como, ¿no? Ay, estaba mi indio, ¿no? Mira, ¿se dan cuenta, muchachos? En pleno siglo XX, como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Te das cuenta? But it could easily be Spain in the 18th. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre Wando. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, pateaba. Interesante lo que dice, ¿no? En el cine pasaron la información de la expropiación de la hacienda Wando y la mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba. Mira la contradicción que existía con respecto a las reformas. La guerra civil. Según el propio testimonio de Bellabón, de él se acuesta temprano, seguramente con su pijama, y alrededor de las 2 de la mañana es su hija quien lo alerta de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos. Él es Morales Bermúdez.
Vente acá, a Chorrillo, te estamos esperando. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Velasco, ¿no? No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Velasco. Había pánico y ahora le van a enseñar qué he hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo, era para eso. Él es Hugo Blanco. Y dijo dispara, y de adentro comenzaron a salir tiros. Cuando uno ve Luis Pardo, es el enfrentamiento contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajaban la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Ya no había esa mirada deslumbrada, no, ya eran películas militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? ¡Bala le meto yo a los fighters! ¡Pum, pum, pum! El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre, porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no hay soldado como antes, somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Interesante este documental, mírenlo, si pueden, a los que les interesa un poco profundizar un poquito más, vean lo que es muy interesante este documental. Muy bien, donde hay posiciones a favor y en contra, ¿no? Se dan posiciones a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, vieron una que plantea y que dice que la reforma fue un desastre. Entonces, hay posiciones que tú vas a encontrar en este documental. Interesante. Pero continuemos ya con la reforma de Velasco, avancemos bebito fiu fiu. La teoría no es tan complicada, vamos a avanzar con las preguntas. Ustedes saben que nos demoramos bastante en las preguntas. Ahí está entonces la ley de reforma agraria, ¿no? Para acabar con la oligarquía feudal en el Perú. Listo, vamos ahora a la siguiente, ¿cómo se acaba con la dependencia extranjera? Y se acaba con la dependencia extranjera nacionalizando o expropiando las empresas extranjeras, ¿no? Nacionalizando las empresas pesqueras, y se va a crear Pesca Perú. Mira, Pesca Perú. La industria, vamos a nacionalizar las diversas empresas extranjeras como Centromin Perú, mira, la Cerro de Pasco Mining Company, la Marcona Mining Company, la Peruvian Corporation, y se va a crear Centromin Perú, Hierro Perú, Enafer Perú, Aero Perú, Electro Perú, Pesca Perú, Enapu Perú, Todo Perú, Entel Perú, la Compañía Peruana de Teléfonos, mira, Sedapal. Se van a nacionalizar las empresas cruciales, ¿no? Básicamente mineras y también de servicios, para que estén a cargo del Estado. El Estado decía que son empresas estratégicas que el Estado debe manejar. Ahora, ¿todo se nacionalizó? ¿Todo se expropió? No, no todo se expropió, ¿ya? No todo se expropió. Y a los que se expropió y son extranjeros, se les pagó. A los nacionales, recen para que les paguen, ¿no? Porque después te vamos a pagar, imagínate. La reforma agraria. Dijeron que a los dueños de las tierras o los hacendados se les iba a pagar por su tierra. Hasta ahorita están esperando que les paguen. Bueno, empresas como la Sauder Perú no fueron expropiadas. Sauder Perú, la Sauder que explotaba, mira, en el sur, minerales como el cobre, no fueron expropiados. Ahí habían como 4.000 trabajadores, ¿no? Entonces no todo fue expropiado y esta expropiación fue negociada. Entonces el Estado va a manejar empresas. El Estado va a dirigir que la tierra sea de los campesinos y va a también dirigir el desarrollo de las CAPs y las SAIs. Profe, ¿va a haber resultados positivos? Sí, en una primera etapa sí, va a haber un desarrollo económico, mira, pero no va a ser sostenible. El Estado sigue dependiendo de los insumos extranjeros, el Estado no fomenta tecnología, aquí no se va a crear tecnología, hay que importar para poder desarrollar aquí la industria. Por ejemplo, aquí se van a ensamblar autos, se van a crear refrigeradoras, se van a crear productos, mira, nacionales pero con insumos extranjeros. Profe, sí, profe, vamos a crear autos aquí, sí, pero se van a ensamblar autos, no se van a crear las piezas de los autos, no, eso se importa. Entonces no va a ser una verdadera, pues, industria
con una tecnología nacional, ¿no? Siempre va a haber una dependencia del extranjero, va a haber una dependencia del imperialismo. Pero bueno, es un paso, es un paso. Profe, la reforma minera, ahí está, mira, Centromin Perú, Hierro Perú, Petro Perú, va a haber empresas, muchachos, mira, donde se va a plantear la cooperación industrial, ¿no? Profe, ¿cómo es eso de la cooperación industrial, el desarrollo industrial, donde los obreros van a ser parte del directorio de las empresas? Imagínate, o sea que el empresario va a compartir su directorio con representantes obreros. También van a haber empresas de carácter social. Básicamente el transporte, Enatru Perú. Profe, ¿qué es eso? Donde todos los trabajadores o todos los choferes son dueños de la empresa. Enatru Perú. Pregúntale a tu papá. Yo me acuerdo cuando era niño, chicos, no habían combis. Las pistas estaban libres. Las pistas estaban libres. La gente iba a trabajar tranquila. Obviamente había menos gente que ahora, ¿no? Pero el Enatru se llenaba. Habían colas, habían Enatru larguísimos. Esos carros que tú ves largos y grandes, unidos por una especie de acordeón, y eran 2 bloques de ómnibus larguísimos que llevaban y hacían rutas en todo Lima. Enatru Perú se llamaba. Ya que al final, oye, era una gran empresa, daba resultados en realidad, cumplía, pero se privatizó Enatru Perú. Al final se detuvo Enatru Perú, se cerró Enatru Perú, ni siquiera se privatizó. Los carros, los Enatrus estaban abandonados, botados, imagínate. Bueno, así se iba a trabajar mi madre. Yo me acuerdo que de niño me subía a esos Enatru Perú contento y me iba a la parte del medio, que era una especie de acordeón que cuando daba vuelta el carro giraba y era como un columpio feliz, ¿no? Imagínate, esa era la experiencia de los Enatrus Perú. De repente ustedes no conocen, pues obviamente, tu papá sí. Pregúntale a tu papá. Óscar es más viejo que la Biblia. Óscar definitivamente estudiaba y se iba a la universidad tomando su Enatru Perú. Muy bien, bueno, eso pasaba en esa época, mi querido Bebito Fiu Fiu, y el Sinamos. Te dije, el Estado tenía que movilizar a la población, tenía que dirigir a la población, desde arriba, de manera autoritaria. Por eso se va a crear la CTRP, se va a crear la Confederación Nacional de Campesinos y el Sinamos, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, ¿no? Organizar al pueblo para que el pueblo defienda las reformas. Supuestamente, mediante el Sinamos, el pueblo va a tener su llegada al gobierno, ¿no? Profe, ¿y el pueblo tuvo llegada al gobierno? Sí, señores. Imagínate, el Palacio de Gobierno estaba abierto a los gremios campesinos, a los gremios obreros. Velasco se codeaba con ellos. Sí, Velasco le decía, ustedes son peruanos, vengan aquí. En cambio, al embajador de Estados Unidos, ahí nomás, de cerca, ¿quieres conversar conmigo? Pide una solicitud con mi secretaria, ¿ya? Campesinos, vengan, por eso lo amaban a Velasco. Velasco, mira, va a plantear una idea de generar cambios en el Perú a partir de la idea de la nación. Ni capitalista ni socialista, nacionalista y humanista. Quiere generar una identidad basada en el campesino, basado en el mundo andino. Por eso en el tráiler del documental que te hice escuchar y ver, una señora, decía, ¿no? Las personas tenían miedo en Lima, ¿no? Que sus hijos aprendan quechua. ¡Horror, Dios mío! Porque se va a establecer al quechua como idioma oficial y al castellano también como idioma oficial. Se prohíbe la música en inglés. Se van a crear, mira, educación por niveles, inicial, primaria y secundaria. También va a haber una reforma a la universidad, una reforma universitaria. Muchachos, se va a establecer que alumno que jale un curso en el año 1969, que paguen. Tú jalas un curso, tienes que pagar para poder volver a llevar. Eso obviamente en Lima ya, bueno, en el mundo andino la gente no tiene plata para pagar. En Huanta, Ayacucho, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, como San Marcos, eran universidades politizadas. Eran universidades donde las ideas, ¿no?, marxistas, izquierdistas, reformistas, nacionalistas estaban. Y en Ayacucho había gran actividad de la izquierda. Entonces había una politización de profesores, ¿no?
En Huanta, ¿qué sucede? Una protesta de estudiantes y padres campesinos, obviamente, ante esta medida de que se tenga que pagar, ¿no? Porque si tú jalas un curso, ¿no? Y lo entendieron como una especie de privatización de la educación, y protestan. Y de aquí, mira, la policía reacciona, el gobierno pum, pum, y lo reprime y van a haber muertos. Muertos. Y de aquí sale una canción que muchos han asociado con el terrorismo. Me acuerdo que hace poco nomás la periodista Milagros Leiva va a decir que esta canción es una canción pues terruca, ¿no? De los terrucos, decía ella. Y salieron, muchachos, salieron un montón de artistas y gente conocedora, ¿no? También intelectuales, en video donde decían, yo canto La Flor de la Retama y no soy terrorista, ¿no? Una canción que no tenía nada que ver con el terrorismo que comienza en el año 80, ¿no? Esto es una protesta del año 1969. Y bueno, Milagros Leiva tuvo que salir, ¿no? A pedir disculpas, ¿no? Ya malentendido. Imagínate. Bueno, esa canción es una de las canciones más hermosas que es que es una fuente histórica, bueno, viviente. Que vamos a escuchar un pedacito. Vamos a revivir a través de la historia nuestra, a través de la música también nuestra historia. Aquí está. Los hinchis, la policía, entra y reprime con violencia. Escuchen esta partecita de La Flor de la Retama. Cholo concha tu madre, digo aspanco, mancha cuile ataña chejera chispa, yata más hinchita, chingara chingo, y macha y cuna tapas, su aspa, tu curamunco. Escucha esta hermosa canción, que lo cantan rojos, rosados, blancos, que lo canta gente izquierda y gente de derecha, artistas, políticos y no políticos. Ay, vamos a ver. Es hermoso, Mauricio. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En tu esquinas están, los hinchis entrando están. En la plazuela de Huanta, los hinchis rodeando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. Bueno, lo que Dolorier, que es el autor de esta canción, quiso es simplemente retratar los hechos, ¿no? Van a matar campesinos, guantinos de corazón, van a matar estudiantes, guantinos de corazón. Y eso es lo que pasó en 1969. ¿Ya? Y lo cantan todos los artistas actualmente. Bueno, tú ves en la televisión y todos conocen esta canción. El niño que ganó la Vox Kids cantó esta canción, imagínate, y no lo tildaron de un himno al terrorismo porque no lo es. Simplemente que la ignorancia en el país va a hacer que personas digan que esto es un himno al terrorismo, ¿no?
Es simplemente una canción que refleja un hecho histórico. Listo. Nada más que fue el hecho histórico de la protesta campesina y estudiantil del año 1969 contra una de las medidas del señor Juan Velasco Alvarado. Y es una de las canciones muy hermosas. A mí me encanta esa canción. En la universidad la cantábamos como hojita. Cada vez que había cualquier evento cultural en la universidad, invitaba a un artista y el artista cantaba esa canción y todos los estudiantes cantábamos. Todos, especialmente en la parte del carajo, ¿no? Que bueno, ya si quieres escuchar esa parte, pues mírala, pues no escúchala. Muy bien, muchachos, entonces está un gobierno desde arriba, ¿no? Una revolución desde arriba, un gobierno autoritario, dictatorial, que va a plantear reformas educativas, que va a movilizar a la población a favor de las reformas. Y mira, Mario Vargas Llosa apoyó al gobierno de las Fuerzas Armadas. El señor César Hildebrand apoya al gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Emocionados con los cambios que se vienen, ¿no? Hasta que Velasco hace la ley de libertad de prensa. La prensa no está libre, la prensa está esclava de los dueños de los de televisión, de los dueños de los periódicos, que hacen lo que le da la gana, y por eso vamos a expropiar también los medios de comunicación. Bien, pero ahora el gobierno va a ser el dueño de los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación van a informar todo lo favorable al gobierno. Pero es así, ¿no? El cuarto poder es un medio de comunicación. Entonces, si Velasco quiere avanzar en sus reformas, toma esa medida, y por eso Mario Vargas Llosa, ahí, pum, dijo no, hasta aquí nomás, ya no estoy a favor del gobierno, ya no te voy a apoyar. ¿Por qué? Por esta medida. Muy bien, te decía que ni capitalista ni comunista, ¿no? Nacionalista y humanista, pero va a tener relaciones comerciales con gobiernos socialistas. Ya te dije, especialmente las armas, los tanques, también apoyo educativo, mira. Y el Perú va a ser parte de los países no alineados, Profe, ¿qué son los países no alineados? Después de la Segunda Guerra Mundial se produce el proceso de descolonización. Las colonias que eran dominadas por el imperialismo van a ser independientes, como la India, ¿no? Egipto, Indonesia, Indochina, se van a separar y van a decir, no nos alineamos ni con la URSS ni con Estados Unidos. Guerra Fría, recuerda, mundo bipolar. Vamos a formar el movimiento de países no alineados. Y el Perú en esta época va a ser parte de este movimiento de países no alineados. Chicos, problemas. El gobierno de Velasco avanzaba, se iba desarrollando, sin un gran desarrollo económico, ¿no? Te dije que las reformas se ven a largo plazo, tiene que haber un desarrollo en la educación, generar gente preparada para gobernar. Otra cosa importante, el Estado peruano es como un pulpo, la burocracia es como un pulpo. Tú eres la cabeza, pero hay muchos brazos. Manejar todos esos brazos es complicado. ¿Se tiene que basar en qué? En la honestidad de la gente que está trabajando. Y esa honestidad se tiene que basar en qué? En un desarrollo educativo y moral, ¿no? Educativo y moral de una nueva generación. Este cambio es un cambio generacional total, ¿me entiendes? Para sacar de la cabeza esta idea de corrupción. Entonces es bien complicado que un gobierno pueda manejar todo, o sea, que pueda manejar todos los bracitos de la gran burocracia del Estado peruano. Velasco tiene problemas. Uno, la crisis del 73, la crisis internacional, así como vivimos actualmente una crisis económica internacional, ahorita, todos los países, y se viene la crisis, señores, ¿eh? Así que en julio no gastes, dile a tu papá, si quiere viajar, papá, no viajes, ahorra la plata, no hay que gastar mucho porque va a seguir subiendo los hidrocarburos, ¿me entiendes? Y las cosas van a seguir subiendo. Así que ya sabes, papá, tú quieres celular nuevo, Romeri, no seas abusiva. Daniel, Fidelito, nada que papá, con la gratificación, cómprame ropa de marca, no, ten conciencia. Papá, cómprame un celular nuevo, tienes plata. No, dile a tu papá que ahorre, ¿entiendes? Porque siempre tenemos crisis. Y una crisis internacional es la crisis de petróleo de 1973, que obviamente va a afectar al gobierno. Las reformas, mira, son de largo plazo. Tienen que seguir manteniéndose. La derecha se opone, obviamente, ¿no? La oligarquía ha perdido sus tierras. Algunos han perdido
sus negocios, se ha expropiado la banca también. Los bancos serán expropiados. Los dueños de los bancos, los dueños de los canales, obviamente que lo odian al Chino Velasco, pues lo odian, obviamente. Si yo fuera oligarca en esa época, yo lo voy a odiar. Si yo fuera un dueño de un canal de televisión, definitivamente lo voy a odiar. Y voy a hacer todo lo posible para recordarlo de una manera totalmente, pues, negativa, ¿no? Y voy a luchar para que se acabe su gobierno. La crisis de petróleo del 73 va a dañar, ¿no?, a la precaria economía nacional. El costo de vida se va a aumentar. Hay problemas. Un fenómeno del Niño también va a asolar en la época de Velasco y que va a alterar también al desarrollo de la pesca. El Perú, de ser el primer productor de harina de pescado, baja, disminuye. Imagínate. Y lo peor ya, que hace que el gobierno de Velasco esté debilitado, es que estaba enfermo, estaba enfermo, y la huelga de la policía en 1975. Esto ya ocasiona que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo una decisión, sacar a Velasco, y que entre el señor Morales Bermúdez, el tacnazo. Es un golpe de Estado, pero que las Fuerzas Armadas dijeron, no, es un cambio institucional, no hay problema, seguimos con el gobierno, simplemente cambiamos a Velasco porque Velasco está mal, está enfermo. Y Velasco también va a decir, ¿no?, si es cierto, hay que colaborar con el nuevo gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, que encuentra el país ya en un retroceso, ese del plan Cóndor, Justin, así es, ese que va a ser parte de este plan internacional para acabar con grupos de izquierda, grupos revolucionarios en América Latina, ¿no?, y que fueron enjuiciados por eso. Ahí está, Francisco Morales Bermúdez. Profe, ¿cuál es la característica importante de la segunda etapa, la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Mira, es, pim, 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 el plan Inca se va a la Rexol. Fuera plan Inca. Hay que detener las reformas del plan Inca con el plan Túpac Amaru. El plan Túpac Amaru. Detener, desactivar la reforma de Velasco. Anda, Quinto, así es. Desactivar las reformas de Velasco. Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, hay crisis, pues, falta de alimentos, los bienes de consumo, falta maquinarias, insumos a nivel internacional. Se nombra a un civil, profe, ya no militar, no, un civil, ministro de Economía, Javier Silva Ruete, mira, que va a fomentar medidas liberales para salir de la crisis. Medidas liberales. Esta para estabilizar la economía. Paquetazos económicos, devaluar moneda, congelar sueldos. Profe, eso me recuerda a Alan García. Es que, a ver, muchachos, yo les pregunto, ¿Velasco fue un gobierno liberal? O sea, ¿una economía liberal? ¿Velasco dime, ¿las Fuerzas Armadas va a fomentar una economía liberal? No, es una economía intervencionista, el Estado interviene, el Estado controla. Ahora, si hay crisis internacional, la crisis del petróleo, va a haber inflación. ¿El Estado qué hace para detener o para que esa inflación no afecte tanto al pueblo? Porque obviamente a la gente que tiene platita, a lo que tiene, ahorita por ejemplo, hay inflación. La gente que tiene platita clase media, ¿no?, clase alta incluso, no les afecta. Ah, bueno, voy al mercado. Por ejemplo, mira, Osquita tiene plata, va a Plaza Vea, va, ¿no? Y la leche que costaba, no sé, pues 4 soles cuesta 5, a un sol más para él no es nada, ¿no? Pero para la gente que vive del día a día, para la gente que vende en las calles y al día ganan sus 30 solcitos, ¿no? Y tienen que, sí les afecta. O la gente que gana el sueldo mínimo vital, los trabajadores de Ripley, de Saga, ¿no? Ellos ganan el sueldo mínimo, de Plaza Vea, de Wong. Ellos ganan poco, sueldo mínimo. Te afecta. Entonces, algunos gobiernos, como los gobiernos de las Fuerzas Armadas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Para que no sientan mucho el alza de precios, ¿qué hacen? Cuéntame. Ahorita lo vas a entender, Rolly, justo de eso estoy explicando. ¿Qué hacen para que el pueblo no sea afectado? Muy bien, Johan, subsidios. El Estado controla precios con subsidios. El Estado gasta. Ya, para que la gasolina, el petróleo no suba tanto, el Estado subsidia y que baje un poquito. ¿Ya? Y ese es el nuevo precio. O sea, el Estado controla precios. ¿Me entiendes? Para evitar que suba. Ahora, ¿qué pasa si los precios suben? ¿Qué pasa si hay una inflación? ¿Qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con la moneda?
¿Qué pasa con la moneda? Se devalúa. Justo lo que has preguntado, se devalúa. Por ejemplo, antes ustedes tenían los 5 céntimos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que habían 5 céntimos? ¿Te acuerdas, no? La moneda chiquitita, los 5 céntimos. Y había 1 céntimo. Había 1 céntimo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a los supermercados a veces a comprar, me decían, ¿quiere donar sus céntimos, ¿no? A Cáritas? No, no quiero, dame. Porque eso es beneficio para ellos. Yo juntaba mis 1 céntimos, juntaba en bolsita y pagaba, toma. Le pagaba a Plaza B, a Metro. ¿Me entienden? Plum. Ya no existe 1 céntimo. Ya no existen los 5 céntimos. ¿Por qué? Porque se ha devaluado. ¿Por qué se ha devaluado? Ahora, ha demorado en devaluarse, porque nuestra inflación no es galopante, pues es una inflación moderada, ¿no? Una inflación moderada y por eso se está devaluando. ¿Me entienden, bebés? Entonces, las medidas liberales, ¿qué plantean? Dejar de subsidiar poco a poco y subir el precio, paquetazos. Y si sube el precio, la moneda se va devaluando, ¿me entiendes? Y congelar los sueldos, porque no hay plata. No podemos gastar plata del Estado, ya no aumentar sueldos, como medidas liberales que obviamente afectan a la población. La población va a ser afectada, pero que a largo plazo sí dan resultados, como el Fujichop, como lo que hizo Fujimori, ¿no? El Fujichop, totalmente dejar de controlar la economía, los precios, los subsidios y ¡plum! Una subida de precios terrible. Aquí hay un gran abismo con la época del Fujichop, ¿no? Con la época que nos dejó Alan García Pérez. Hay una inflación, pero no como la de Alan García. Muy bien, devaluación monetaria, alza el costo de vida, la población está descontenta y va a haber una huelga general. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, mira, el SUTEC y varios gremios, ¿no? Van a levantarse una huelga, pero grande, en el año 1977. Quinto, ¿qué pedían? ¿Qué pedían? La vuelta a la democracia. Pedían, mira, aumento de sueldos. Pedían una mejor economía. Morales Bermúdez toma la decisión y anuncia en mensaje de la nación, vamos a volver a la democracia. Los militares, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, luego de aplicar grandes cambios que han reformado el país, anuncian que vamos a convocar elecciones y vamos a dejar el gobierno y vamos a volver a los cuarteles. Se convoca elecciones, pero para volver a la democracia necesitamos un marco jurídico, una nueva constitución que contenga todas las reformas que especialmente se hizo en el gobierno de Velasco Alvarado, que en paz descanse, el gran general Velasco Alvarado, que en paz descanse. Discurso de Morales Bermúdez, ¿eh? Porque Velasco murió. Murió Velasco, señores, aquí en este gobierno, una multitudinaria, mira, gente, una multitudinaria, un velorio, pero llevaron el ataúd de Velasco miles de personas. Imagínate, muere el Chino Velasco, que era querido por el pueblo, murió. Bueno, se convoca a elecciones a asamblea constituyente, porque si volvemos a la democracia, ya ha habido varios cambios, mira, por decreto ley, esos cambios tienen que estar en la nueva constitución. ¿Me entienden? Y con esa constitución recién convocar elecciones. Quito, qué bacán, elecciones a la asamblea constituyente. Mira, bueno, va a ser un gobierno Morales Bermúdez más represor, ¿no? Más represor, más fascista, se va a alejar un poco del pueblo, mira, y se convoca a la Asamblea Constituyente. Mira, señores, Asamblea Constituyente. ¿Quién está en el medio? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Aya de la Torre. ¿Quién es? Viejito, Aya de la Torre. Aquí hay representantes del APRA, del PPC, representantes agrarios, representantes obreros, representantes de la izquierda. Hay una gran cantidad de representantes del pueblo para elaborar, mira, las reglas de juego. Mira, el nuevo contrato social, que es una constitución. Imagínate, un congreso de gente que realmente representa al pueblo y gente preparada, con un debate alturado, democrático, con respeto, no como la tira de payasos que tenemos hoy en día del Congreso, ¿no?
esta tira de payasos y muchos ignorantes que están ahí simplemente por intereses económicos, que ahora quieren reformar las cosas para seguir perpetuándose en el poder, para seguir perpetuarse en el poder. Quieren establecer un sistema bicameralista, ¿no? Para que la no reelección de los congresistas se anule. Pero bueno, ahí está, la Asamblea Constituyente, presidente, señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Profe, consecuencias, se crea la Constitución de 1979. Constitución de 1979. Ahí está. Que establece el voto de los analfabetos, establece varias leyes laborales, derechos laborales. Mira, 5 años de gobierno, un sistema bicameralista, mira, y la segunda vuelta electoral. Profe, mira, y con esta constitución se convoca elecciones, participa Acción Popular, Belaúnde, que fue sacado por este gobierno o por estas Fuerzas Armadas, ahora participa en las elecciones. Mira, el APRA con Armando Villanueva del Campo, y gana el señor Fernando Belaúnde Terry. Vuelve al poder. 1980. Volvemos a la democracia. Luego de 12 años de gobierno militar, con sus aciertos y sus desaciertos, se convoca nuevamente a la democracia. 1980. De vuelta a la democracia, y 1980 se inicia la página más negra de la historia de la República del Perú. 1980, a pesar de la reforma agraria, a pesar de la nacionalización de las empresas, mira, el campo todavía estaba mal. El campo estaba olvidado, discriminación, problemas, y es caldo de cultivo para que aparezcan, mira, unas personas que se irrogaron el papel del pueblo, que dijeron nosotros vamos a cambiar las cosas, que dijeron ha llegado el momento y el momento adecuado para cambiar el país e iniciar para ellos una revolución, ¿no? Una revolución socialista, una revolución que fue una revolución dirigida desde ellos, una revolución que supuestamente es del pueblo. Al final fue una revolución de la cabecita de ellos. Hablo de los líderes, ¿no? Y no de los jovencitos, quechohablantes, que se llenaron de romanticismo y creyeron en ellos. Ellos creyeron que podían irrogarse la voz del pueblo y podían obligar al pueblo a pelear. Y mataron al propio pueblo. ¿Qué revolución, pues, muchachos, se va a dar? Mira, con un partido que mata a su propio pueblo, con un partido que los obliga a pelear. Eso pasó en el Perú. Comienza el terrorismo en el Perú, el conflicto armado interno, más conocido como el terrorismo, donde Sendero Luminoso inicia una guerra terrible, una guerra terrible. Una guerra, por eso es las páginas más negras de la historia de la República del Perú. 1980, de vuelta a la democracia, con el señor Morales Bermúdez, perdón, con el señor Belaúnde Terry, y comienza la guerra más terrible que ha tenido el Estado peruano. Por eso lo veremos la próxima clase, mis queridos bebitos, aquí en la Academia Bonex. Te exigimos más con tu fiel servidor Alex Quinto, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos a hacer la practiquita. Vamos a hacer la practiquita, que ya se viene tu simulacro. Practiquita, 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 practiquita. Vamos. Ah, facilito, ustedes son lo máximo, bebés. Vamos con su simulacro, bebito fiu fiu. Primera pregunta. Primera pregunta. Primera. Vamos a compartir pantalla. Pero déjame encontrar la practiquita. Turu, tu, turu, turu, tu, turu. Turu, tu, turu, turu, tu, turu. Turu, tu, turu, turu, tu, turu. Turu, tu, turu. ¿Tienen su practiquita, los chicos? Hojita, si puedes enviarme la práctica, porfa, para poder compartirla. Turu, tu, turu, turu. Aunque por acá creo que la tengo. Creo que la tengo por acá.
Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas. Acá la tengo. A pólvora y dinamita, carajo. A pólvora y dinamita. No tengo voz, todavía sigo tosiendo, muchachos. Sigo tosiendo todavía. Espero que he sacado una tomografía y el lunes me haga resultado, mañana. Espero no tener nada malo en mis pulmones. Ahí está. Vamos, chicos, lanza tu clave en el número 1. Ahí está, bebitos. Uno la sé, las mismas tuvieron un gran impacto tanto positiva como negativamente. Una de esas medidas del plan Inca, el plan de Velasco Alvarado, la C me dice la gente, el intento de desarrollar un aparato industrial de carácter nacional, ¿no? Un intento, porque al final no va a dar resultados, ¿no? Fue un intento, muy bien. La C. Es que lancen su clave en privado, por favor. Lancen su clave en privado. Vamos, para que la gente participe, para que todos participen. La reforma agraria fue la mayor demanda social, bla, bla, bla. Con respecto a dicha reforma agraria, señale lo correcto. Con la reforma agraria los lazos feudales desaparecen para siempre. A realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar asociaciones y cooperativas. Vamos, lanza tu clavecita. Y se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de la realidad campesina peruana. A ver, lanza tu clave, bebito Fiu Fiu. Uno me dice la D, otro me dicen la A. A ver, lanza tu clave, mi bebito Fiu Fiu. A ver, con la reforma agraria los lazos feudales desaparecieron para siempre. Los lazos feudales desaparecieron para siempre. A realizarse la expropiación de las haciendas se crearon en su lugar asociaciones. Esa es la dosis correcta, ¿no? La dosis es correcta totalmente. Profe, la dosis es correcta, entonces tenemos solo la D y la A. Y la 3 se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de la realidad campesina peruana. La 3 es correcta. La 3 sería correcta. Sino porque se evidenció la falta de preparación del campesino y la incapacidad del campesino de poder administrar una nueva empresa, ¿no? Entonces sí, y al final esto no va a dar grandes resultados. La 2 y la 3 son positivas. La 1 es la única que tenemos algún tipo de problema, ¿no? Con la reforma agraria, los lazos feudales desaparecen para siempre. Lazos feudales. Los lazos feudales desaparecerán para siempre, o lazos semifeudales. ¿Va a haber una nueva concentración de la tierra, muchachos? ¿Va a haber una nueva concentración de la tierra? Dime. ¿Va a haber una nueva concentración de la tierra? ¿Va a haber una nueva explotación a los campesinos? ¿Va a haber una nueva explotación a los campesinos? Sí, ¿no? Pero bajo lazos feudales, podríamos decir que serían lazos feudales. Rasgos feudales, ¿no? Podríamos decir que habían rasgos feudales, rasgos parecidos a semifeudalidad, pero hablar ya de lazos feudales, no. Esto va a desaparecer. Vamos a hablar de forma de explotación, de nueva concentración de la tierra bajo otras formas de explotación, pero decir feudales ya no. Entonces, D, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Ahora se plantea una reforma agraria, ¿no?
el gobierno de Velasco, el gobierno de Castillo habló de una reforma agraria, una nueva reforma agraria, que hasta ahorita no la vemos, ¿no? Pero se basa no en que en el Perú existe feudalidad, sino en que en el Perú existe explotación, explotación a los campesinos y atraso de los campesinos. El campesino no puede entrar en competencia. Por ejemplo, yo les cuento que yo conozco un lugar en el sur, en Arequipa, donde hay campesinos, señores de ciudad, son ciudades a la costa, dueños de tierras, pero que lamentablemente no pueden desarrollar porque no hay agua. No hay agua, no hay un proyecto de irrigación que les dé el agua y que ellos puedan desarrollar sus campos. Solamente producen en los meses de lluvia. Y vienen los compradores y abusan de ellos y les compran a precios baratos, a precios que les da la gana, imagínate. Esas son las cosas que existe hoy de atraso en el Perú. Y muchos de ellos miran a Lima a trabajar y dejan simplemente el campo uno y son grandes extensiones ricas. Yo veo y me da una pena, muchachos, extensiones de tierra, hectáreas de olivo, donde pueden producir un montón de cosas, pero simplemente han quedado algunos señores viejitos, ¿no? Pero si hubiera desarrollo, y esperemos que se haga, la gente volvería. ¿Te das cuenta? Muy bien. 4, clave. 4. La 3, el régimen militar que se instauraría desde 1906-8 devolvió la iniciativa política del Estado. Fue este el que marcó el paso a los cambios desconcertando continuamente a los actores, ¿no? A ver, la pregunta es, a partir de la lectura se puede afirmar que fue este el que marcó el paso de los cambios desconcertando continuamente a los sectores sociales que al comienzo solo atinaban a preguntarse cuál sería la siguiente movida de los militares. El programa de reforma del país de los militares no correspondía claramente a los intereses de un grupo social específico. Ello llevó a que el carácter del gobierno militar fuera uno de los temas constantes y a veces estéril discusión en los años 60 entre intelectuales de izquierda, ¿no? Podemos afirmar a partir del texto que habla. 1. El gobierno militar puede afirmar que el gobierno militar no tuvo una postura ideológica y política definida desde el inicio del régimen. Eso te dice la lectura, ¿no? La lectura te dice eso, el gobierno sorprende. Concedía mayor protagonismo al Estado y la economía, la sociedad y la política. ¿Verdadero o no? Sí, ¿no? Concebía un protagonismo del Estado, un Estado que controla, un Estado que interviene. Defendía los intereses de sectores populares con una política reformista. Sí, ¿no? Verdadero, ¿no? Claro, todas son verdaderas. 1, 2 y 3. Verdadero. 4. Hacer del Perú un país independiente y cambiar las estructuras para que el Perú se desarrollara con independencia, con soberanía. No un país vencido, de rodillas, como era aquí. Aquí mandaba el embajador americano. Cuando yo era presidente, el embajador tenía que pedir audiencia y yo lo manejaba a 6 pasos. Yo los fregué. Mira, este argumento fue esgrimido por Velasco ante una entrevista que le hace a Hildebrand en 1977, antes de morir, ¿no? Y de él podemos inferir ¿qué? ¿Qué podemos inferir? Dice que mantenía a raya al representante de los Estados Unidos, al embajador. Su gobierno tenía una clara postura nacionalista y antiimperialista. Ahí está, la D. 5. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que irrumpió en el Perú mediante un golpe de Estado el 3 de octubre de 1906-8, forma parte de los gobiernos militares nacionalistas que en la misma época aparecieron también en Ecuador, Panamá, Bolivia, Honduras, cuya característica fue la de una mixtura entre ideas progresistas en lo social, nacionalistas en lo económico y antiimperialista en la política exterior. El diseño corporativista que aplicó el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿qué buscaba? Corporativista, ¿no? Es un cuerpo donde todos trabajan juntos, campesinos, obreros, el Estado, industriales, capitalistas. Encapsular a todas las organizaciones de trabajadores y empresarios en un solo cuerpo comunitarista, ¿no? Dirigido por el gobierno. La D, dedito.
Tras la ley de reforma agraria se crean las CAPs y las SAIs. Mira, una de las características de este proceso fue, lanza tu clave. Sachi, lee bien, pues, Sachi. ¿Cómo tienes visión para chorear tus celulares? ¿Ah? Pero para leer ahí sí no tiene visión. Vamos, clave. Característica de esta reforma agraria. La A me dice, los campesinos nunca tuvieron la propiedad de la tierra. No, sí la tuvieron, porque ¿cómo no la van a tener? Si ellos eran dueños de las AIS, si eran dueños de las CAPs. Al final entran en crisis y al final no producen y al final venden sus tierras, ¿no? Las van a vender, venden sus propiedades. Algunas todavía quedan hasta ahora con problemas, como la hacienda Tumán, en el norte. Clave correcta me dice la B. En estas empresas los campesinos parcelaron sus tierras, ¿ah? Y luego las vendieron. No, eso va a pasar después, pues muchachos. Eso va a pasar mucho después, ¿no? En la primera etapa del gobierno revolucionario. Eso pasa después. Mucho después, ya en la década de los 80, ¿no? 90. Vamos, la clave correcta sería la corporación de obreros y campesinos que tenían derecho a tener la mitad de las acciones de las empresas. No, los obreros, los campesinos no tenían la mitad, los campesinos eran dueños de las AIS y las CAPs. Clave correcta la D, el campesino ahora era propietario y por lo tanto podría convertirse en un ciudadano consumidor, en ciudadanos consumidores. Eran propietarios, o sea, ¿iban a ganar qué? ¿Iban a ganar qué cosa? ¿Iban a ganar qué cosa? ¿Iban a ganar qué? Iban a ganar platita, pues. Iban a ganar platita. ¿Y cómo platitas qué iban a hacer? Iban a tener su platita, iban a ser consumidores, ¿no? Ciudadanos, consumidores, van a comprar porque van a tener platita. Antes no tenían. 7. Eso es el capitalismo, eso es desarrollar capitalismo en el Perú y acabar con el sistema feudal, que el campesino ahora sea un hombre consumidor que pueda consumir. Muy bien, 7. 7. El gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó implantar una autonomía económica que no dependa de las oligarquías y que logre dominar a la empresa privada. Ese modelo también fue conocido como, al ojo, ¿ah? Al ojo, bebitos, eso es cierto. Es la C, el capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Desarrollar un capitalismo dirigido desde el Estado, ¿no? 8. A Francisco Morales Bermúdez nació en Lima el 4 de 1921, es un político peruano, bla, bla, bla. Cuando se produce el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado en 1988, mira, Francisco Morales Bermúdez ostentando el grado de general de división, siendo designado jefe del Estado Mayor. Mira, cargo que ejerció desde 1906-9 hasta el 7-4. Indicar lo falso sobre Francisco Morales Bermúdez. A ver, ¿cuál sería lo falso sobre Francisco Morales Bermúdez? El paro nacional se desarrolló en esta época, en 1977, de la CGTP. Acá hay una palabra, muchachos. Acá hay una palabra que tenemos que entender. ¿Qué palabra? Para que salga la clave. Van a haber varios paros, mi querido bebé, en este año. Hay una palabra, censitaria. ¿Qué es censitaria? ¿Qué es censitaria? No, ese es cesante, papá. Censitaria de censo. ¿Ya? Es decir, un grupo selecto que va a tener participación en las elecciones. No todos. El voto restringido. Mira, pregunto, ¿esta Constitución va a establecer un voto restringido? No. Esta Constitución va a establecer el voto de todos los analfabetos y alfabetos. Muy bien, clave incorrecta entonces la B, bebecita. Muy bien, 9. La reforma agraria fue la mayor demanda social de la década de 1960
y recién fue aplicada por decreto en el gobierno de las Fuerzas Armadas desde el 24 de junio de 1969. Con respecto a dicha reforma agraria, señale lo incorrecto. Incorrecto. La población más beneficiada con la reforma agraria fue la masa de obreros. Al realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar un sistema de cooperativas agrarias. Se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de la realidad campesina peruana, eso ya lo vimos, esta 3, y generó una masa campesina desligada del sistema capitalista. ¿Cuál es la clave correcta? 1. Los obreros no tienen nada que ver aquí con la reforma agraria, no es con los campesinos. Al realizarse la expropiación, se formaron cooperativas, eso es verdadero, ¿no? La 2 es verdadera, la 3 también es verdadera, muy bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, excelente. Entonces, lo incorrecto sería la 1 y la 4, ¿no? La 1 y la 4. Muy bien, 1 y la 4. La 1 y la 4, porque los campesinos ahora van a ser propietarios, van a tener platita y van a estar insertos en el sistema capitalista. Clave A. Muy bien, bebitos, muy bien. Es lo incorrecto. 10. Señale cuál de los siguientes hechos pertenece a este contexto. ¿Qué contexto? A partir de mediados de los 60 iba convirtiéndose en un país urbano, más que rural, gracias a una población que se trasladaba a las ciudades en búsqueda de educación, servicio de diverso tipo y mejores ingresos, ¿no? Profe, la migración del campo a la ciudad. A ver, migración del campo a la ciudad. Vamos. 1. Esto ocurría y la economía urbana crecía con el ritmo necesario para dar empleo a esta nueva población. Eso sería verdadero. La gente estaría feliz y contenta, ¿no? Todos tendrían empleo, ¿no? Qué bonito, un empleo formal. Falsazo, pues bebé, falsazo. 2. Se formaron las barriadas marginales y aparecen millares de vendedores ambulantes pululando por las calles del centro de las ciudades. Eso sí es verdadero. Ambulante soy, proletario soy, ambulante soy, proletario. Que esto va a aumentar en la década de los 80. En la década de los 80, aumenta más, ¿no? Con las crisis, con los problemas. 3. Surgen protestas cada vez más agresivas de los campesinos y trabajadores organizados. Tocaban cotidianamente la puerta del Palacio de Gobierno. Habla, protestas cada vez más grandes que le pedían al gobierno que haga algo. ¿Verdadero o falso? La 3. Eso es verdura, ¿no? Recontra verdura. Verdura, 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 verdura. Profe, la 4. Desde el gobierno democrático no hubo una respuesta a la altura de las demandas de la nueva sociedad que la nueva sociedad requería. Habla. Así es. Verdadero. Profe, 5. En 1968, un viejo tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial con cañón de 75 milímetros ya no tocó, sino que ligeramente derribó la reja de Palacio de Gobierno. ¿A qué hace referencia la 5? ¿A qué hace referencia? Golpe de Estado. Al golpe de Estado de 1968 de las Fuerzas Armadas, ¿no? De Velasco. Todas son correctas entonces, mi bebito Fiu Fiu. Ay, ay, ay. Mi gargantita. Mi gargantita. Muy bien, todas son correctas menos 1, ¿no? Muy bien, bebito Fiu Fiu. -1, muy bien. Ay, clave correcta la B. 11. El gobierno militar se autodenominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y la segunda palabra no sería de adorno. Forjaron un plan de gobierno que se proponía implantar las reformas que los partidos reformistas como el APRA y Acción Popular habían prometido, pero no cumplido. Y todavía más, poner en marcha una tercera vía, ni capitalista ni comunista, que se asemejaba a las antiguas ideas cooperativistas del APRA o el modelo yugoslavo del mariscal Tito. Algunos llegaron a llamarlo capitalismo de Estado. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a este gobierno? ¿Qué podemos decir con respecto al gobierno de Juan Velasco Alvarado? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El régimen reformista de los militares que acompañaron a General Velasco puede entenderse así como una respuesta al grado de atraso de la estructura económica del país. B. Hasta 1968 la economía peruana era básicamente de tipo primario exportador, con presencia de rasgos feudales en la sierra
Y principalmente en la costa, ¿ves? ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a este gobierno? A ver, la B está definiendo lo que era el Perú hasta 1968, ¿no? La B está definiendo al gobierno. Y además dice, rasgos feudales, principalmente en la costa. Los rasgos feudales se van a ver principalmente en la sierra, en el gamonalismo. Lo que está hablando del gobierno, básicamente la A. El régimen reformista y los militares que acompañaron al general Velasco pueden entenderse así como una respuesta al grado de atraso de la estructura económica del país. Hay un grado de atraso y por eso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas toma el poder para cambiar este atraso y para evitar los movimientos sociales, una gran convulsión social. ¿Ves? Correcta, la A. 12. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que irrumpió en el Perú mediante un golpe de Estado el 3 de octubre del 68, forma parte de los gobiernos militares nacionalistas que en la misma época aparecieron también en Ecuador, Panamá. Profe, la misma pregunta, la misma pregunta anterior, ¿no? Pero vamos a ver las respuestas. Mía, y guiado por el denominado Plan Inca, buscó distribuir la propiedad, reformar el agro, implementar una comunidad industrial y nacionalizar las industrias básicas, petróleo, pesca y minería. Ahí hay un giro, hay un cambio, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir sobre este gobierno? No es la misma pregunta, es otra. Un enunciado parecido, pero la pregunta es otra. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Dedito me dice por acá. A ver, veamos. No controló algunos sectores económicos como el comercio internacional y no veo. Y el transporte aéreo. O sea, Velasco no controla el comercio internacional. El Estado va a controlar la economía. El Estado va a tener una economía proteccionista. El Estado va a fomentar la creación de productos industriales en el Perú. Por lo tanto, va a tener que limitar las importaciones con aranceles, con prohibiciones de importaciones. El Estado sí controla, bebé. ¿Qué pasa, bebito fiu fiu? Disminuye los impuestos a las importaciones, por ejemplo, de bienes de capital, para poder desarrollar un capitalismo en el Perú, una industria en el Perú, para poder importar máquinas. ¿Ves? Eso sí controla. La clave correcta sería... La clave correcta... La A tuvo como eje intensificar el masivo traspaso de la propiedad de los principales recursos productivos al Estado, pues la nacionalización, la expropiación de las empresas, la banca, los medios de comunicación. 13, bebito, fiu, fiu. Es más, la Sauter no fue expropiada, fue la única empresa que no fue expropiada. ¿Cómo, papi? La Sauter no fue expropiada, jamás, hasta ahora existe. Así es, bebito. Lo dijimos, ¿no? La SAU del Perú no fue expropiada. Como otras más, pero esa fue una gran empresa que no fue expropiada. 13. La Ley de Reforma Agraria de 1969 contemplaba no solo la expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra. Mira, los límites de inafectabilidad fueron fijados en 50 hectáreas para tierras de riego y 150 si era de secano, con lo que se afectaba no solo a la gran propiedad, sino incluso a la mediana propiedad. Hasta 1979 fueron expropiadas 9,1 millones de hectáreas de los 30 millones de tierras cultivables del país. El número de fondos afectados fue de 16.000. Señale una consecuencia sobre la reforma agraria. Consecuencias sobre la reforma agraria. Vamos, bebito, fiu, fiu. Profe, el Perú se desarrolló a nivel del agro. Vamos. B, entre los funcionarios surgió la corrupción y entre los campesinos adjudicatarios el desánimo propio de un sistema donde no existía una retribución directa al esfuerzo personal, ¿no? Sino una retribución que va a ser compartida, que depende del trabajo de todos. Es la B. Vamos, chicos, acabando porque tienes que entrar a tu examen. 14. Tras la ley de reforma del agro decretada por Juan Velasco Alvarado, las propiedades pasaron a ser administradas por las CAPs y las SAIS, las cuales eran
A ver, vamos a ver la A. Empresas autogestionadas de propiedad de campesinos, pero manejados por militares y técnicos enviados por el gobierno. Puede ser la A, ¿no? Puede ser la A. La B, empresas colectivas donde los campesinos tenían derechos a parcelar las propiedades. Falso, falso, falso por parcelar propiedades. Corporaciones de obreros y campesinos que tenían derecho a tener la mitad de las acciones. Falso, ellos eran dueños. Asociaciones de campesinos que buscaban capitalizar sus tierras de la misma manera como lo fueron antes de la reforma, como lo fue antes de la reforma. No, falsazo. Estos son tierras colectivas. Acá no hay un hombre que es dueño de todos. Muy bien, la A por descarte. Y la 15 y última, señale la alternativa que complete adecuadamente el enunciado siguiente. La A, bajo el lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, la ley de reforma agraria, ¿no? Se promulgó en el gobierno donde se aplicó el plan Inca. Muy bien, pregunta para levantar la moral. La A. Muy bien, muchachitos, hemos acabado con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer entreguerra. Recuerda que el proceso de entreguerra se va a desarrollar la Revolución Rusa, ¿no? El crack del 29, paralelamente al desarrollo de la URSS. La URSS no va a verse afectada por el crack del 29. Y el caldo de cultivo para las ideas totalitarias, ¿no? Las ideas, la pobreza, el Tratado de Versalles, el revanchismo del pueblo alemán, el nacionalismo del pueblo alemán y también el rechazo al avance socialista serán las causas del desarrollo del totalitarismo, del fascismo italiano y el fascismo alemán que se llama nazismo. Bien, muchachos, ha sido un domingo de mañana bonito, conversando algo con ustedes, una historia viva, ¿no? Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, a tu abuelo, pregúntale sobre el gobierno de Velasco, el gobierno de Morales Bermúdez. Pregúntale sobre el gobierno de Belaúnde, pregúntale sobre el terrorismo, pregúntale sobre el gobierno de Alan García, ¿ya? Que eso es lo que viene. Usen las fuentes históricas vivas que tienen en casa, muchachos. Especialmente abuelitos, si tienen abuelitos, tíos mayores, háganlo, aprovechen. A los viejitos les gusta contar su vida, les gusta contar lo que les pasó. Háganlo. Nos vemos, chicos. Chao, Osquitar.